Investigamos hasta dónde llega la extrema derecha con conexiones por todo el mundo y también en Euskadi. Existe extrema derecha en Euskadi y ha existido siempre. ¿Cómo podemos identificarla? La apelación a la seguridad, a la mano dura, y esa mano dura siempre se vincula con la delincuencia y la delincuencia la intentan vincular con una inmigración exagerada. El problema no es el inmigrante. El inmigrante, ¿qué hace? Hace lo que haría yo. Si te van a dar un Mercedes y una chica rubia en Europa, vete. No son refugiados que piden asilo político, vienen por únicamente asilo económico. Bako immigrazio masio bat, ukaezina da, lingüistikoki ondorio oso kaltegarria dituela. Euskara ezagutza minimo bat, dirulaguntza hori jasotzeko. Las redes sociales y las fake news son las herramientas más utilizadas por los nuevos populismos. Demostramos con qué facilidad crean noticias falsas. Eva cuenta la historia de su padre de 87 años que vive en Barcelona y a quien los vecinos de debajo le retiran la bandera española de la ventana una y otra vez. Se trata de un perfil falso de Twitter con el que queremos demostrar cómo se consigue viralizar una fake news. Más del 60% de los tweets que en este momento circulan en el mundo están generados por robots. El rey de la intoxicación, el exasesor de Trump, Steve Bannon, se encuentra creando una alianza en Europa. Es The Movement. Viajamos a Bruselas para interrogar a su líder. Vox es evidentemente el candidato más cercano a nosotros, pero cuando escucho las posiciones de Pablo Casado pienso que tampoco están muy alejadas de las nuestras. Esto es Bannon en versión europea y esto va a venir para quedarse. El Estado español va a implosionar víctima de su nacionalismo. Creo que de Primo de Rivera a Rivera no hay tanta diferencia y de Primo de Rivera a Abascal no hay ninguna. Adesso si acabó la soltería. Più lavoro, famiglia e soprattutto più sicurezza. Se está produciendo un efecto llamada. No es posible que haya papeles para todos. Televisa, cámara de gas. ¡Mira, falla! La extrema derecha repite los mismos mantras por todo el mundo. Cierre de fronteras, la inmigración como amenaza para la seguridad, para los valores propios. ¿Les suena? Detectamos que el mensaje cala, su discurso llega a marcar el debate público. Buscamos claves para comprender cómo la extrema derecha ha llegado a expandirse tan rápidamente. El periodista e investigador vasco Jonathan Martínez lleva años estudiando los nuevos populismos. Nos ayudará a realizar una radiografía que nos permita situar estos movimientos. Tratando el fenómeno que tenemos sobre la mesa, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De ultraderecha, de neofascismo? ¿Cómo lo calificamos? A veces es una discusión semántica. Yo utilizo el término de extrema derecha porque nos sirve para decir que existe algo más allá de la derecha liberal que se apoya en determinados puntos, como puede ser la xenofobia, como puede ser el cierre patriótico, el odio al feminismo, la islamofobia. ¿Cómo podemos identificarla? Con algunos puntos muy sencillos. Uno es, por ejemplo, la apelación a la seguridad, a la mano dura, y esa mano dura siempre se vincula con la delincuencia y la delincuencia la intentan vincular con una inmigración exagerada que realmente con datos en la mano no existe. ¿Es preocupante? ¿Es una amenaza real? Siempre es preocupante, sobre todo porque se está poniendo en el foco de debate temas que nunca debieron haber sido motivo de debate. El fotoperiodista Jordi Borràs decidió hace 12 años centrar sus investigaciones en los movimientos de extrema derecha. A través de su experiencia nos acercamos a la evolución de estos grupos. En esos 12 años yo creo que he visto cierta evolución de la extrema derecha, ¿no? De en un primer momento tener clarísimo que la extrema derecha en España es una sopa de letras partida y dividida y que su voto se ha ido mayoritariamente a Partido Popular o a Ciudadanos, a una situación como la actual, donde se albira la posibilidad que por primera vez en décadas la extrema derecha esté representada por una marca electoral propia. Permíteme que te lo diga, es que la extrema derecha en España ha crecido gracias a la impunidad legal.
Esa fundación que enaltece a un dictador ha tenido dinero público, está homologada y es legal. Yo creo que hay un fenómeno ultrista, un fenómeno de extrema derecha que está en estos momentos en todo el mundo occidental, pero en España siempre ha tenido unas connotaciones muy específicas, porque el franquismo era más falangismo que fascismo. Y ese concepto falangista que cuajó luego en el franquismo ha ido perseverando a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos ahora es una recuperación o un resurgimiento del falangismo más puro. Para mí lo que es Vox es algo muy evidente, es el franquismo sociológico, ¿no? Esto ha estado vigente en la política española desde la muerte del dictador. El Partido Popular unificó todo eso y Aznar hizo una contribución a la derecha española, que es que metió la extrema derecha dentro del Partido Popular. ¿Y existe extrema derecha en Euskadi? Existe extrema derecha en Euskadi y ha existido siempre. El fenómeno nuevo quizá es las nuevas mutaciones que aparecen, es decir, habíamos conocido una falange tradicional, habíamos conocido determinadas formas de extrema derecha, sin embargo hemos visto cómo esa extrema derecha aprovecha un caldo de cultivo favorable para validarse y para adoptar una estética de respetabilidad. Pero vayamos al origen de estos movimientos en nuestro entorno. El fascismo nace con el dirigente italiano Benito Mussolini y exalta valores como patria, raza, opresión de minorías y fuerte militarismo. A la marcha de un pueblo que vuole ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza. El fascismo de Mussolini inspira a las juntas de ofensiva nacional sindicalista, las JONS, en 1931. Estas se fusionan en 1934 con Falange Española. La dictadura franquista agrupa a la mayoría de los falangistas en el régimen. Con la llegada de la transición, la Falange Española se separa en una multitud de pequeños partidos. Entre los sectores identificados con el franquismo surge Fuerza Nueva, partido con presencia en el País Vasco. En 1978, en Donostia, un mitin de esta formación ultra estuvo cerca de convertirse en una matanza. Pensar que en España, en el País Vasco, en Navarra, hay cientos de miles de españoles que estamos dispuestos también a luchar y a morir por España. Tras la desaparición de Fuerza Nueva a finales de los 90, Ricardo Sáenz de Inestrillas trae a Euskadi el mensaje de Alianza por la Unidad Nacional, que aboga por la inmigración controlada y la derogación de la ley del aborto. Su gira por varios municipios de Euskadi desencadena violentos incidentes. En Navarra, hasta la década de los 80, tiene un peso específico el movimiento conservador y ultracatólico carlista. En el País Vasco y Navarra, entre 2008 y 2009, opera Falange y Tradición, que se transforma a partir del 2010 en Falange Vasco-Navarra, que hoy continúa activa. La inmigración ha sido y es uno de los objetivos de los movimientos extremistas tradicionales, y así lo demuestra el discurso del líder de Falange del País Vasco y Navarra, José Ignacio Irusta. Este viejo conocido de los tribunales llegó a ser procesado por terrorismo y condenado por amenazas. Nosotros no somos de extrema derecha, esos son términos democráticos, liberales. Nosotros estamos al margen de eso, por eso nosotros no aceptamos la democracia, que es la causa de todos los problemas. El problema no es el inmigrante hace lo que haría yo por eso no le critico. Es decir, si te van a dar un Mercedes y una chica rubia en Europa, vete. El problema es quiénes están detrás de la inmigración. Eso es una política orquestada por gente que ni es negra, ni es homosexual y está bautizada. Nosotros lo que haríamos es expulsar a todos aquellos que no sean descendientes de españoles hasta el año 1975. Y luego, con unas nuevas leyes, volverlos a meter uno por uno, recogiendo a gente honesta, que venga a trabajar, que venga a aportar y, sobre todo, que sea católica. No podemos admitir a gente que no sea católica. ¿Por qué? Porque el que no es católico no tiene valores sociales. Pero tiene que haber una afinidad y una moralidad a la hora de traer gente y un límite numérico. El mensaje anti-inmigración no es nuevo en Euskadi. De hecho, últimamente ha llegado a reproducirse en pintadas en las calles. Estas consignas son difundidas a través de blogs y plataformas como Stop Inmigrazioa. Uno de sus miembros accede a hablar con nosotros, aunque prefiere no dar la cara. Esaten digu, etengabe immigrazioa ona da, ekarri berdela, eta inortzok ere ez du esaten aizu, baina eta hau, zer, ez alda gehiegi, horrek ez du lagunduko, hori egoera okertuko du. Segurazki horretatik asko konprometituko dira. Segurazki hemengo euskaldun batzuk baino askoz gehiago.
Baina horrek ez du esan nahi, bultzatu behar dugunik hori dirulaguntzekin. Argi dago gizartean eska hori oso zabaldua dago, eta seguru aski agertuko balitz talde bat, jende pilo batek botoa emango luke. Politikoki zuzenarekin apurtu duten mugimendu edo agian alkate bat zegoena, boto pilo jaso du, bai PNV, bai Ezker Abertzale, eta beste jendea ez dauka gainolako afiliazio horik, naskatuta olako politikoki zuzena den guzti horrekin. Puede haber gente que cree que no se sitúa en la derecha o en la extrema derecha y, sin embargo, todo su argumentario, incluso desde un patriotismo vasco, tiene que ver con la tradición de la extrema derecha. Desde EAJ eta Ezker Abertzalea hor gogoeta egin dadin, ea ze ondorio ukiko dituen olako inmigrazio masio bat, ze baditu ondorio politikoak, ekonomikoak, soziologikoak, eta geure kasuan ukaezina da linguistikoki ondorio oso kaltegarriak dituela. Hezkuntza munduan, agian txiki-txikiak direnean, D ereduan matrikulatzen dira, baino hori ez da nahiko, naiz eta euskaraz ikasi horrek ez du esan nahi, defendatuko duzunik. Hay algunos grupos que quieren luchar contra la inmigración en defensa del euskera. Sí, en Cataluña yo creo que nos llevan años de ventaja en ese sentido porque han surgido algunos grupúsculos que son catalanistas e incluso independentistas catalanes, pero que a la vez tienen vínculos con la extrema derecha europea y que apelan a un discurso no muy diferente al que apela a Vox, por ejemplo, y sobre todo en algunos pueblos, en algunas poblaciones donde la población inmigrante es particularmente alta con respecto a otros. En Cataluña tienen cierta experiencia en partidos de extrema derecha que, haciendo campaña contra la inmigración, han llegado a tener 67 concejales. Hace ya casi una década, Plataforma por Cataluña estuvo a punto de entrar en el Parlamento con 75.000 votos. Aquí Plataforma por Cataluña, en una de las campañas electorales que hizo, no sé si fue la de 2010, 2007, no me acuerdo, hizo propaganda electoral con billetes de 500 euros, ¿no? Por una banda era un billete de 500 y la otra te decía que eso es lo que cobraban los inmigrantes para venir a vivir aquí. Eso es el fundamento de toda esa mierda xenófoba que estamos viendo, la propaganda falsa. Eso era mentira. Plataforma por Cataluña tuvo como socio al Partido por la Libertad. La vizcaína Yolanda Couceiro se presentaba candidata a la alcaldía de Portugalete por esta formación en 2015. Lo hacía desnuda, emulando a Albert Rivera. Su marido, Santiago Fontenla, también militante del Partido por la Libertad, fue jefe de la Falange en el País Vasco y secretario general de Falange en España. Tenéis que pensar en vuestros hijos. Esto no pinta nada bien. Van a heredar un burka y unas chilabas. Disuelto el Partido por la Libertad, buena parte de sus miembros se han integrado en Vox, pero Yolanda Couceiro ha fichado por el Partido Popular. Con la llegada de Raquel González a la presidencia de los populares vizcaínos, Couceiro recibió la invitación de sumarse a las listas del PP de Vizcaya. Yo creo que han visto que, sobre todo en Vizcaya y sobre todo vinculado a Bilbao, que es una bolsa de votos muy importante, este discurso podría servir para contrarrestar el discurso de otros partidos. Yolanda Couceiro es, además de política, periodista y utiliza medios afines como la Tribuna del País Vasco para difundir su mensaje. Hablar de Yolanda Couceiro es hablar de la derecha alternativa, pero sobre todo hablar de Yolanda Couceiro es hablar de una liberal. Es una persona que confía en la democracia y sobre todo es una gran defensora de nuestros valores occidentales tradicionales. Raúl González Zorrilla es el director de la Tribuna del País Vasco. Se trata de un periódico digital creado hace 5 años para dar voz a una ideología que, según señala, está en peligro. Las líneas editoriales de la Tribuna del País Vasco pasan fundamentalmente por defender los valores que se derivan de la Constitución española, defender los valores que transmite la civilización judeocristiana grecolatina y que creemos que ahora están en peligro por el ataque de diferentes totalitarismos, el totalitarismo comunista y el totalitarismo islamista fundamentalmente. Somos lo que en Estados Unidos definen como conservadores naturales. Ni nuestro periódico ni nuestra editorial es de ultraderecha. El director de la Tribuna del País Vasco asegura que cuentan con 100.000 lectores mensuales, de los que el 40% proviene de Euskadi. González Zorrilla defiende la veracidad de sus informaciones frente a las fake news. Estamos en la batalla del pensamiento, de la ideología y de la información que es veraz bajo nuestro punto de vista. No se viraliza nada que previamente
no tenga una representación en la sociedad real. Se viralizan las cuestiones sobre la inmigración, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una preocupación real en la calle. Se viralizan las cuestiones sobre la ideología de género porque hay una preocupación en la calle. En un momento que hay crisis, que la economía va mal, que hay poco trabajo, hay gente que percibe que esos inmigrantes que vienen de fuera se quedan con su trabajo, amenazan el estado del bienestar, la sanidad, educación. La periodista de ABC, Paloma Cervilla, con tertulia habitual de medios conservadores, es conocida por informaciones que abogan por el control de la inmigración. Yo he hablado con gente que me cuenta que va a un centro de salud y que mira hacia detrás y que ve a mucha gente que no paga sus impuestos y que se beneficia de la sanidad. Y ellos lo ven como una amenaza a su estado del bienestar. De hecho, en el voto a Vox en Andalucía ha pesado mucho la inmigración. Pero, ¿qué fue antes? ¿La preocupación social o las informaciones que generan una preocupación? ¿Cómo funcionan los nuevos medios en Internet? Contactamos con uno de los principales expertos vascos en la materia, el vicerrector de la Universidad de Deusto y especialista en comunicación digital, Alex Rayón. Básicamente consiste en saber qué preocupa a la gente, extraigo las palabras clave de lo que preocupa a la gente, genero una noticia alrededor de esas palabras clave y utilizo luego las redes sociales y las herramientas de mensajería instantánea para difundirlas. En definitiva, se trata de aprovecharse de la superficialidad con la que la sociedad está leyendo hoy en día en Internet. La extrema derecha ciertamente tiene en estos momentos una capacidad, digamos, de viralizar la mentira que no se había producido en otro tiempo. Pero vayamos al origen. Esto es Goebbels. Es decir, Goebbels fue el inventor de aquella famosa frase: repite una mentira millones de veces y se va a convertir en una verdad. La mentira es más atractiva que la verdad y generalmente es menos compleja. En medio de la marejada política en la que se mueve Cataluña, no han sido pocos los intentos de enturbiar las aguas con la ayuda de ciertos medios. Estrategias que sigue de cerca la periodista catalana Pilar Rahola. Como las redes sociales en general se alimentan del titular, el estigma, el prejuicio, el titular populista vive muy bien en el hábitat de Twitter o en el hábitat de cualquier otra red, ¿no? Problemas complejos, soluciones muy simples. ¿Quién es el rey de las soluciones simples? Twitter. Para elaborar un discurso complejo, las redes sociales no son tan buenas, pero para el simplismo del fascismo es perfecto. Según explica Alex Rayón, detrás de la difusión de noticias falsas y de titulares de ideología extremista se esconde un interés económico. Cada clic suma un beneficio y apunta cuáles son los principales medios que funcionan de esta manera. Páginas web hay unas cuantas que han nacido en los últimos tiempos, como puede ser Mediterráneo Digital, Caso Aislado, La Tribuna de Cartagena, etcétera, etcétera. Hay dos ejemplos en España bastante conocidos, que son OK Diario y El Español, de periodistas más tradicionales que salen de una lógica física y se meten en una lógica de Internet y viven lo que yo llamo la tiranía del clic. En Internet es muy difícil ganar dinero con un periódico solo. Entonces, la única manera es con grandísimas audiencias. Y por lo tanto, pues es normal que sean dos medios que han abrazado con relativa facilidad las fronteras de la verdad. En esa pugna en la que confluyen los intereses mediáticos y políticos, encontramos un ejemplo reciente y cercano. El director de OK Diario, Eduardo Inda, decide entrevistar al líder del PP en el bar Cosca de Altsasu. Y después de realizar esa entrevista, publica varios artículos denunciando el encierro al que supuestamente le sometió el dueño del bar, mientras llegaban grupos de radicales a la puerta. Esta es su versión, pero un testigo de los hechos consigue desmentirla con un vídeo en el que se puede ver que el grupo de radicales son dos chavales y un señor. Hay una página que gira al entorno de esa nueva marca electoral de la extrema derecha, que es Caso Aislado, que es una página que se dedica precisamente a promocionar esos bulos
de forma sistemática a través de redes, ¿no? Y que se comparten no solo a través de Twitter, de Facebook, sino a través de WhatsApp. Mi ejemplo favorito es el ejemplo en el que alguien cuenta en Valencia cómo van a sacrificar a su perro, que casualmente es un perro de raza alano español. Este perro supuestamente se ha enfrentado a un ladrón casualmente rumano, que casualmente tenía 50 y tantos antecedentes por robo. Los grandes patriotas españoles se solidarizan con este hombre y con este perro alano español por haber enfrentado a un inmigrante que es ladrón. Es decir, la cuadratura del círculo, una historia que utiliza todos los ingredientes y los ata. Nunca se pudo demostrar que esta noticia del perro fuera cierta. Ningún organismo tuvo conocimiento de ello. Llama la atención que Caso Aislado tiene incluso una sección llamada Fronteras, donde aglutinan todas las noticias dedicadas a la inmigración, temática habitual de este medio afín a Vox. Alex Rayón nos da otro ejemplo. Habla el titular de que quieren multar, sin decir quién, a un anciano de Bilbao que se enfrentó con una pistola a unos marroquíes que dieron una paliza a una chica. Fijaros la cantidad de elementos polarizadores que taca. Luego habla de nombres de víctimas que no suelen salir, en estos casos suelen salir las iniciales. Vemos que el autor de esta noticia, este contenido, es un tal Rafael Sánchez, que se describe en esta web de Caso Aislado como una persona decidida, que informa de la actualidad política y de la cuestión migratoria. Yo no sé qué medio de comunicación tradicional describe a sus periodistas en esta clave. Tenemos todos los elementos emocionales que funcionan para conseguir que una noticia, aunque falsa, se haga viral. Así que decidimos poner en marcha un experimento. Inventamos una historia para comprobar hasta dónde llega. Utilizamos algunas de las líneas que componen los mensajes de la extrema derecha: la bandera española, la amenaza del independentismo y la pérdida de valores nacionales. Utilizaremos Twitter, creamos un perfil falso. Nuestra tuitera, Eva Román Caballero, es nueva en esta red social. Se presenta como orgullosa de ser ama de casa y femenina, que no feminista. Enseguida descubrimos que los seguidores de Vox tienen fórmulas para crear una amplia red para que el número de seguidores aumente con hashtags como sígueme y te sigo Vox. En la red hay un sistema de militancia y ese sistema de militancia hace que los partidos quieran tener redes y Vox utiliza pues un hashtag, una etiqueta que es sígueme y te sigo, que es la forma de ganar seguidores entre ellos y de hacer que los mensajes virales, muchas veces noticias falsas, fluyan con mayor rapidez. Vox es líder en Instagram y en YouTube, las redes más poderosas para los segmentos jóvenes. Entonces, yo creo que parte del fenómeno de lo que ha ocurrido en Andalucía se explica por el magnífico dominio que tiene Vox en los medios sociales y digitales. Creo que no hay partido político que haya crecido a tal velocidad en España en la historia de las redes sociales. Maneja perfectamente los códigos de comunicación, vídeos cortitos, palabras clave de mucho tráfico y dejo de lado los temas que a nadie le interesan en Internet. Centra su estrategia en los elementos que polarizan el voto en España. Fíjate que Vox está creciendo con grupos de WhatsApp, que es un canal de información directa, que además también se viraliza una barbaridad, donde no se comprueba nada por otro lado y lo que tú recibes en tu teléfono móvil es la verdad absoluta, no lo cuestionas, ni tan solo lo contrastas, y a través del resto de redes. WhatsApp es el peor medio para frenar una fake news porque no puede intervenir WhatsApp, porque no filtra ninguna comunicación. Por eso WhatsApp introdujo varios controles. Primero la etiqueta de esto es reenviado y en segundo lugar el número de personas a los que podemos reenviar algo. Volvemos con nuestro experimento Fake News. 24 horas después de crear nuestro personaje, Eva Román Caballero consigue cientos de seguidores y comienza a explicar su historia. Eva cuenta la historia de su padre de 87 años que vive en Barcelona y a quien los vecinos de debajo le retiran la bandera española de la ventana una y otra vez. Desde octubre del 2017 en casa de mi padre se colocó una bandera de España en la ventana. Hasta ahí ningún problema más allá de las malas miradas de ciertos vecinos obtusos. Encadenamos varios tweets, formando un hilo que cuenta el acoso que está sufriendo el padre de Eva, un señor de 87 años al que le han dejado una nota junto a su bandera advirtiendo de que será retirada una y otra vez. Publicamos y quedamos a la espera. ¿Terminará la historia de Eva publicada en algún medio?
Las fake news, las noticias falsas que circulan por Internet han revolucionado los medios de comunicación. Buscamos la visión de uno de los veteranos del espectro mediático. Juan Luis Cebrián, fundador del diario El País, advierte sobre la utilización de robots tras muchas de las informaciones que nutren las redes sociales. Más del 60% de los tweets que en este momento circulan en el mundo están generados por robots. Y naturalmente los servicios de inteligencia o compañías comerciales, etcétera y tal, están organizando sistemas que pirateen los datos de los ciudadanos para establecer otro tipo de dictadura, en definitiva. Yo entiendo que es un hábitat donde crece con mucha facilidad y se viraliza la mentira. Pero luego está el otro fenómeno que ocurre, lo que se viraliza en las redes no es casual. Si tú haces todo un edificio de bots que te multiplican, porque tienen un fenómeno de influencia tan brutal, tienen un impacto tan brutal, que al final les funciona. Los bots son perfiles falsos en las redes sociales, generalmente, por ejemplo, en Twitter, que no tienen a nadie real detrás, o si lo tienen es una persona contratada precisamente para generar ese estado de ánimo en un momento determinado. Nos detenemos en este punto en busca de estos perfiles robotizados, los bots. Para ello nos fijamos en el perfil anónimo de un votante de Vox. Tiene casi 9.000 tweets. Pinchamos en sus seguidores, solo son 67, y descubrimos que son todos sospechosamente parecidos, nombre de medio y una bandera de España. Entramos en uno de ellos y vemos que debajo del usuario aparece un enlace a la web Grandes Medios, y vemos que todos los perfiles a los que sigue tienen el acceso cerrado. Parece que hemos dado con un bot. En un 80% la gente accede a la información por WhatsApp, por Google, por Facebook. Entonces, eso es un poder inmenso que hay que controlar y que los partidos, de hecho, tienen equipos específicos para lanzar ideas a través solamente de WhatsApp. En España sería muy complicado que un partido político contara algo falso a través de su propio canal. En mi caso, no he percibido nunca una noticia falsa desde un partido. Hace un año el líder del Partido Popular emprendía una campaña contra la llegada de inmigrantes. En repetidas ocasiones alertó de que España estaba viviendo la peor ola migratoria de la última década. Varios medios se encargaron de desmentir las palabras de Casado, y es que las cifras reales estaban lejos del mayor pico de entrada de inmigrantes que se produjo en España en 2006. A pesar de ello, el líder del PP continúa repitiendo este mensaje. El efecto llamada de Sánchez ha causado la gran irresponsabilidad de sumirnos en la peor crisis migratoria de la última década. Yo no lo considero fake news, es que es real. Hay datos reales que confirman que hay un incremento, pero de un incremento a una crisis va un trecho. Quiero decir, puede haber un incremento y no puede haber una crisis. Y Pablo Casado se puede confundir, y Pedro Sánchez se puede confundir, y Albert Rivera se puede confundir. Pero para mí eso no es una fake news, es un dato equivocado. Un par de días después de poner en marcha el perfil falso de Eva Román Caballero, verificamos el alcance de nuestra fake news. Comprobamos que el hilo que hemos creado es retuiteado y apoyado con comentarios por cientos de seguidores. El propio partido, Vox, difunde nuestra falsa historia, que llega a ser finalmente publicada en El Diestro, un medio de comunicación que, como ellos mismos señalan, es el diario online referente de la derecha española. Queremos saber quién está detrás del Diestro. Comprobamos que algunos de sus fundadores forman parte del equipo de otra publicación de ideología ultra, infohispania.es. El 8 de marzo, El Diestro publica una noticia en la que muestran su apoyo a Eva Román Caballero y a su padre de 87 años, acosado por poner una bandera de España en su casa de Barcelona. Es el titular, que viene acompañado por el hilo y una extensa noticia en la que interpretan que el padre de Eva Román Caballero vive rodeado de separatistas que le atacan. ¿Cómo es posible que se le haya dado credibilidad tan rápido a esta noticia? Nadie nos ha pedido la más mínima prueba. Finalmente, nuestra fake news ha sido publicada en un medio online. Solo hemos necesitado 48 horas y tocar las teclas adecuadas para conseguir su difusión. Sin medios, desde un ordenador y con un perfil falso. Imagínense hasta dónde puede llegar alguien con un poder mucho mayor.
La democracia está permanentemente amenazada. Está sufriendo ataques muy considerables en la que las redes sociales, las fake news juegan un papel preponderante. ¿Qué valor tienen unas elecciones basadas en una opinión pública que ha sido víctima de grandes operaciones de mentira organizada por países, por compañías, por grupos, etcétera y tal, ¿no? Cuando uno no ha podido elaborar su propia opinión porque está siendo bombardeado por fake news, por mentiras, por injurias, por calumnias, por amenazas en las redes sociales, en ese momento, si existiera servicio de consentimiento, esa elección sería nula de pleno derecho, según la actual legislación. A efectos de las sociedades, las fake news tienen un elemento de desestabilización muy importante. Es normal que los países estén reaccionando a legislar o por lo menos a tipificar como riesgo nacional el elemento de la desinformación, porque es verdad que sobre todo en procesos electorales introduce muchos elementos muy complejos y muy peligrosos para las construcciones sociales. El incremento de noticias falsas, bulos, informaciones exageradas preocupa a los gobiernos de la Unión Europea, que tratan de poner coto a la difusión de estos mensajes, especialmente de cara a las próximas elecciones. Encontramos un claro ejemplo del poder de esta estrategia mediática en las últimas elecciones de Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump estuvo impulsado por una campaña de fake news y difamaciones. El hombre que le llevó a la Casa Blanca, Steve Bannon, asesora ahora a otros líderes de la extrema derecha en Europa. Para conocer las claves del auge de la extrema derecha tenemos que viajar al corazón de Europa. En Bruselas se encuentra la sede del movimiento The Movement. The Movement está considerado el club de Steve Bannon, el exasesor de Donald Trump, que busca tejer una alianza entre los diferentes partidos de ultraderecha de los Estados miembros de cara a las próximas elecciones europeas de mayo. Tenemos cita con su líder, con el líder de The Movement, para conocer cuáles son sus aliados y cómo se están aplicando en Europa las estrategias que llevaron al éxito a Trump o Bolsonaro. Steve Bannon rompe todas las previsiones electorales en Estados Unidos con el triunfo de Trump, gracias a una agresiva campaña basada en la creación de noticias sobre el adversario político. Una estrategia mediática adquirida durante sus años al frente del medio ultraderechista Breitbart News. Trump agradece a Bannon su éxito nombrándole jefe de estrategia de presidencia y miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Solo dura 7 meses en el cargo, suficientes para sentar las bases de su siguiente objetivo: crear una alianza de ultraderechistas y ayudarles a alcanzar el poder. Su primer aliado es el belga Michael Modrikamen. Hemos venido aquí en Bruselas a la sede del Partido Popular belga porque su presidente es también el líder de The Movement. Hemos quedado con Michael Modrikamen, que es el hombre de Steve Bannon en Europa. Está conformando un club al que ya se han adherido el italiano Salvini, Le Pen en Francia, están manteniendo contactos con Vox en España y su objetivo es un mayor control de las fronteras, de la inmigración y una mayor soberanía de los Estados frente a la Unión Europea. A usted le conocen como el hombre de Steve Bannon en Europa. Somos socios. Yo fui uno de los primeros en apoyar a Trump y confiar en su victoria, cuando él era uno de los 12 candidatos republicanos de aquella época. Tras su elección, redacté un documento haciéndoselo llegar a Trump y a su administración expresando lo siguiente. Por un lado, se ha dado el Brexit con Nigel Farage y ahora ha ganado usted. Lo que está pasando es muy populista y debe convertirse en un movimiento global. Así nació The Movement. Fui invitado al Capitolio al nombramiento de Trump. En aquella época a nadie le interesaba The Movement. Nada pasó durante un año. Pero en junio del año pasado recibí una llamada de Nigel Farage, el líder del Brexit, quien me dijo: ¿has visto que Bannon ya está en Europa? Le he hablado de ti y de tu proyecto. Te quiere ver. Entonces organizamos una cita en Londres, donde nos entendimos perfectamente. Los dos estábamos en la misma onda. Así nació The Movement, como una asociación entre la visión de Bannon, consejero del presidente Trump, y yo mismo a nivel europeo. El proyecto inicial de The Movement incluía que los fondos aportados por Steve Bannon sirvieran para ayudar a los partidos de ultraderecha a ganar las elecciones. Incluso se llegó a hablar de la financiación de Vox, una financiación que en España sería ilegal.
Modrikamen asegura que los planes han cambiado. Si vamos a ir más lejos y ayudarnos financieramente, era uno de los objetivos, menos el mío y más el de Bannon al comienzo. Pero creo que ahora nos hemos vuelto más realistas, porque intervenir o ayudar a los partidos nacionalistas en Europa es muy complicado. Tras registrar Modrikamen, The Movement en 2017, su socio Bannon inicia una gira europea en busca de nuevas alianzas. Se reúne con la líder de la AfD alemana, Alice Weidel, representante del ala más ultraderechista de su partido, e interviene en el Congreso del Frente Nacional de Marine Le Pen con un mensaje muy claro. Let them call you racist. Let them call you xenophobe. En septiembre de 2018 consiguen una adhesión destacada a The Movement con la incorporación del italiano Matteo Salvini, referente de la extrema derecha por su acción contra la inmigración. Y en noviembre de 2018, Bannon anuncia que trabajará en la campaña del primer ministro húngaro Viktor Orbán, considerado el hombre más peligroso de Europa por sus políticas contrarias a la Unión Europea. Pero los esfuerzos de Bannon trascienden Europa. Fue asesor en la campaña del brasileño Jair Bolsonaro y ha nombrado a su hijo Eduardo Bolsonaro representante de The Movement en Iberoamérica. Bannon tiene previsto aterrizar en España en las próximas semanas. A partir de ahí, ¿qué alianzas han ido tejiendo? ¿Quiénes son los miembros del club en estos momentos? Estamos preparando la cumbre populista que esperamos sea antes de las elecciones europeas. Y ahí verá usted quién es miembro de este club. Precisando que es gente de Europa, América, Sudamérica, Bolsonaro. Este es Jair Bolsonaro, un exmilitar en la reserva convertido en presidente de Brasil, donde ensaya un gobierno ultraderechista por primera vez en la historia democrática de este país. Você de casa contrataría un motorista gay para llevar a su filho na escola? Tá na cara que no. Imagino que Salvini estará allí. Recientemente se sumó al club. Claro, sí. Salvini es un icono de los movimientos populistas, por una razón muy simple. Primero porque está en Italia y está en el poder. Además, Salvini ha actuado sobre un problema concreto, la inmigración. Y cerrando las puertas, ha demostrado que es posible frenar la inmigración. Los populismos lanzan ideas fáciles para soluciones dificilísimas. ¿El mensaje cala? Pues realmente cala. Y la gente, hay un elemento emocional que en un momento que los grandes partidos han perdido la confianza del electorado, pues surgen estos pequeños partidos que dicen ideas fáciles para soluciones difíciles. Muchas veces se habla del auge de la extrema derecha en Europa como una cosa uniforme. Yo creo que es una cosa muy plural. La extrema derecha en Europa crece en su territorio por causas principalmente de su política nacional. Es decir, no por las mismas razones crece Amanecer Dorado en Grecia que el Frente Nacional o Regrupamiento Nacional ahora en Francia o los demócratas suecos en Suecia, ¿no? Si tenemos que buscar denominadores comunes, yo creo que hay uno bastante claro, que es la crisis de la socialdemocracia. La Unión Europea es un experimento muy extraño porque son países con unas diferencias culturales muy grandes que de repente se ven en una crisis económica y se empiezan a cuestionar todas las estructuras europeas a partir de repliegues en forma de partidos nacionales o nacionalistas, ¿no? Hay una forma de tejer la red que tiene que ver con ponerlos a ellos de acuerdo en determinadas líneas de actuación y determinado discurso ideológico. Tenemos un Parlamento Europeo donde un presidente en el exilio, votado por los catalanes y que España le ha impedido ejercer su derecho a ser presidente, que es Carles Puigdemont, que no puede dar una conferencia en el Parlamento Europeo, pero en cambio el líder de un grupo de extrema derecha, para decir barbaridades, puede ir a ese mismo Parlamento diciendo que los europeos llevarían burka si no fuera por la Cruz Católica. Es fascismo eso. Los movimientos de ultraderecha, sobre todo si están asociados a un sentimiento nacionalista, populista, America First, Francia lo primero, España no es más que una, etcétera, 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 son partidos transversales socialmente.
¿Qué contactos han mantenido con los partidos políticos españoles? Vox es evidentemente el candidato más cercano a nosotros, pero cuando escucho las posiciones de Pablo Casado, nuevo líder del Partido Popular, pienso que sus posiciones no están muy alejadas tampoco de las nuestras, las de The Movement. Y si mañana tuviéramos contactos y el señor Casado me dice que el PP estaría dispuesto a entrar en el movimiento, ¿por qué no? Usted ha alabado a José María Aznar, incluso ha llegado a decir que sería un honor que formara parte de este club. Exactamente. También porque tengo mucho respeto hacia Aznar. Creo que ha mostrado posiciones muy valientes en el pasado y creo que sería una figura que encajaría perfectamente en The Movement. Es una estrategia muy inteligente y también es la de Steve Bannon. Para ellos el referente natural es Vox, porque es un bebé que no tiene pasado y que lo pueden moldear a su gusto. Pero son conscientes de que Vox por sí mismo no es capaz ahora de conquistar la hegemonía y el poder en España y sabe que el Partido Popular, desde luego, no es un enemigo, sino más bien un aliado. Por ejemplo, en Francia, la extrema derecha, representada por Le Pen, que representa ese sentimiento anti-establishment, en España no pasa. Vox para nada es un partido anti-establishment. De facto, prácticamente es una escisión del Partido Popular. De hecho, hay una cosa muy interesante que a veces se nos olvida. Los tres líderes políticos de la derecha y la extrema derecha en España, Abascal, Rivera y Casado, han salido del mismo partido. Vox es el limpiador de conciencias. Oye, si este chico sube en el caballo y dice que viva Blas de Lezo, que en el ojo tuerto y a reconquistar España, oye, vamos a correr que pensamos lo mismo, ¿no? O sea, lo que le ha ocurrido a Casado, que parece un aprendiz de Vox, es que él siempre pensó eso y ahora se atreve. Y en el caso de Rivera, es el franquismo cool, digamos, o el falangismo cool mejor. Lo cierto es que también se desacompleja. Pero al final, ¿por qué se parecen? Unidad de España, unidad de España, unidad de España. Nos acercamos a Bayona para comprobar si hay puntos en común entre la extrema derecha española y la francesa, que crece en Iparralde. Jean-Michel Irachet lidera el antiguo Frente Nacional. Nuestro partido tiene una ideología que no es una ideología de ultraderecha, como se dice, es una ideología de soberanista, de partido soberanista, y es decir, que placemos la nación antes de todo. Hace más de 40 años que hay partidos de ultraizquierda, de derecha, de izquierda que han gobernado Francia sin resultado. Y es por eso que crecemos. Iparralde es una zona tradicionalmente olvidada dentro de las políticas del Estado francés y ese descontento pues, se puede traducir tranquilamente a través de un voto al Frente Nacional. No son refugiados que piden asilo político, como se dice en la Convención de Ginebra. Vienen por únicamente asilo económico, porque bueno, se gana más dinero fácilmente en Francia que en su país. Tenemos 6 millones de parados en Francia y nosotros digamos que antes de todo hay que dar trabajo a nuestros parados, a nuestra población, antes que dar trabajo a los otros. La idea de los de casa primero se repite en todos los partidos de extrema derecha, un discurso que también encontramos entre los grupos anti-inmigración vascos. Desproportzio bat dago, kanpotarrek jasotzen dutenen artean, hemengoekin alderatuta. Egongo da batzuk, bereziki horregatik erakarrita etortzen direnak, ez dute esaten gehienak, hein handi batean, neurri handi batean bai. Euskara ezagutza minimo bat, diru laguntza hori jasotzeko, ez agian larrialdi egoera, baina bai, ez da, 2 urte egon ondoren edo, eskatu beharko litzake bat. Dentro de la extrema derecha hay quienes defienden y emplean la violencia. El fotoperiodista Jordi Borràs ha sufrido en primera persona el ataque de los ultras. Salía de trabajar, de cubrir un acto político, de hacer fotos, vaya, que es mi trabajo, y cuando iba a buscar en el coche en el parking, en una esquina, en la bocacalle de una callejuela muy poco transitada, veo una persona hablando por teléfono que me mira mal. Al pasar por su lado, veo que grita "Viva España", ¿no? No le doy más importancia, sigo tirando y viene como una bala hacia mí, se me mete a 10 centímetros de la cara, grita "Viva España, viva Franco",
y bueno, me cae una lluvia de golpes, de puños, me rompe la nariz a puñetazos, una vez en el suelo me agrede con puños, pies, todo lo que tiene. Intento pedir ayuda, ¿no? Grité policía para alertar quien estuviera por allí y en ese momento él me dice: policía, yo soy policía. Y no era un policía cualquiera, era un inspector de la Brigada de Información trabajando aquí en Barcelona. Yo me entero que él los días siguientes me ha denunciado, según su relato, porque yo le increpé y le agredí. Estamos pendientes de juicio. De los 5 testigos oculares del tema, no hay ni uno solo que avale nada de lo que él dice. Y bueno, el caso es que yo sigo imputado y ese señor sigue trabajando de policía. Antes en la marcha hemos visto por ahí a esta rata, Jordi Borràs. Os pido a todos que miréis a vuestro lado. ¡Fuera! Y si está, le deis un capón, no muy violento, no vaya a ser que os vayan a detener. Darles una buena hostia y que se vaya. Que hay una división, está clarísima que hay, entre derecha, entre izquierda, entre la extrema izquierda, entre la extrema derecha, claro que la hay, pero con carácter general, que en este país haya una violencia extrema vinculada a la derecha, yo no la he visto. El fanatismo nacionalista español, que puede ser muchísimo más fanático que el fanatismo nacionalista catalán, está reverdeciendo en gran medida como consecuencia de los sucesos que tienen que ver con la presencia de un movimiento soberanista en Cataluña muy fuerte, ¿no? Hay esa frase famosa, ¿no?, que fue Pablo Iglesias, ¿no?, de los independentistas han despertado el fascismo, ¿no? Porque quizás sin quererlo, o a lo mejor buscándolo, habéis contribuido a despertar el fantasma que es la mayor amenaza para la democracia, que es el fantasma del fascismo. Es una animalada del calibre que decir que el movimiento feminista ha despertado el patriarcado. Frente al nacionalismo fanático catalán, lo que exhibimos es el nacionalismo fanático español. La fractura va a ser mucho más duradera y preocupante de lo que es ahora. Siento mucho decirle a cualquier patriota español que me diga, y de izquierdas, que a veces te lo dicen de izquierdas, claro, es que habéis alimentado el monstruo de la extrema derecha. No, el monstruo era vuestro. Creo que de Primo de Rivera a Rivera no hay tanta diferencia, y de Primo de Rivera a Abascal no hay ninguna. Somos nosotros los culpables de que hay una España que tenga una semilla abiertamente falangista que luego explota en un fenómeno de extrema derecha. ¿La culpa va a ser de las víctimas? Porque a nosotros los falangistas España nos da asco. Esta España nos da asco. Pero como es nuestra madre y la amamos, tenemos que curarla. En Euskadi, los episodios violentos protagonizados por la extrema derecha más recientemente nos llevan a la Falange. Su líder, José Ignacio Irusta, acumula un historial que arranca en 2009 y le ha llevado ante los tribunales. En 2009, a raíz de la ilegalización de las listas de la izquierda abertzale, el Partido Socialista llega al poder con los votos del Partido Popular y de UPyD. Ahí, Falange, Tradición, lo que hacen en ese momento es una campaña españolista en la que atacan varios monumentos, en la que hacen pintadas y en la que empiezan a aparecer algunas cuestiones más preocupantes. Por ejemplo, dan la bienvenida al nuevo gobierno de Patxi López y le mandan una bala en una carta a la Chupinera. Y a partir de ahí se les abre juicio y se les juzga por terrorismo. Sí, por primera vez. Es una cuestión inédita porque los juicios por terrorismo siempre habían sido a grupos vinculados a la izquierda o a la extrema izquierda y, sin embargo, pues en Euskal Herria hemos tenido esa circunstancia nueva, ¿no? Fue juzgado en la Audiencia Nacional al ser acusado inicialmente por terrorismo y condenado finalmente por amenazas. José Ignacio Irusta está pendiente de un nuevo juicio tras ser detenido por delitos de odio y tenencia de armas. Tengo un juicio ahora por incitación al odio y a la violencia, por decir lo que acabo de decir ahora, ni más ni menos. Tengo juicio pendiente. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que yo decía hace un tiempo, ahora ya parece que se está normalizando, ¿no? Porque ya se está hablando en Andalucía y puede que se hable a partir del 28 de abril en el Parlamento español. La preocupación seguramente viene cuando estos grupos acaban impregnando su ideario a grupos que son mayoritarios y a los que votamos en las elecciones. Ahí viene el problema, cuando la marginalidad de la extrema derecha entra a los parlamentos y su discurso tiene un altavoz. El problema básico que ha habido con el posible crecimiento de la extrema derecha en formato electoral ha sido el hecho de comprar la agenda política de Vox, por ejemplo, ¿no? Un hecho como la aplicación del artículo 155, que lo abanderó Ciudadanos, pero quien lo propuso en primer término en la calle
fue Vox. ¿Qué ha pasado? Que las consignas y los discursos de la extrema derecha se los ha apropiado partidos que propiamente no son de extrema derecha, hasta el punto de avalar el programa político de la extrema derecha. La estrategia mediática que llevó al triunfo a Bolsonaro y Trump ya forma parte de la campaña de la extrema derecha en Europa y en España. Estos grupos han demostrado un excelente manejo de las redes sociales, valiéndose en numerosas ocasiones de mentiras o medias verdades difundidas convenientemente. A las puertas de varias citas electorales, desenmascarar esa estrategia a tiempo puede ser determinante. ¿Qué evolución le ves a la extrema derecha en Euskadi, teniendo en cuenta que tenemos citas electorales próximas? Lamentablemente, ese discurso de antiinmigración, ese discurso de la mano dura y de la seguridad, probablemente, aunque no adquiera relevancia parlamentaria, va a ser recogido por otros partidos que sí tienen relevancia parlamentaria. Le voy a pedir un pronóstico de cara a las elecciones en España. ¿Qué cree que puede ocurrir? Yo espero que se dé una coalición entre la derecha y las fuerzas populistas. Pienso que los partidos de la derecha, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, deberían conseguir una mayoría y espero que sean capaces de formar un gobierno juntos. No creo que Vox pueda ser un partido de gobierno, no lo creo y no lo deseo, pero sí es un partido que puede condicionar algunas de las decisiones del Partido Popular si el Partido Popular llega al poder. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a Andalucía, ¿no? Que ahí tenemos un termómetro real de cómo la ultraderecha ha entrado en España y las encuestas le dan que van a entrar en el Congreso con entre 40 y 50 escaños y van a tener un alto porcentaje, incluso pueden hacer presidente a un dirigente del PP, a Pablo Casado. Lo que sí que está claro es que hay posibilidades, las hay, de que gobierne un tripartido de extrema derecha y de derecha. El Estado español va a implosionar víctima de su nacionalismo. El fenómeno es europeo. Esto es Bannon en versión europea y esto va a venir para quedarse. Vamos a tener una bancada de extrema derecha muy importante en el Parlamento Europeo y ahí vamos a tener que volver a luchar por cosas básicas, que es lo que quizás nos va a unir más a todos, ¿no? A todos los demócratas, la lucha por volver a poner en la mesa grandes banderas.